Hace unos días, Jorge Rodríguez, titiritero o aspirante a titiritero de la presirvienta interina, que es su hermana Delcy, se lanzó un discurso que ha dado mucho de qué hablar y que creo que debe ser analizado con mucha más profundidad. Ya lo revisamos aquí. Pero es que el problema está en que estos bichos ahora están en la operación de todo lo malo fue Maduro, todo lo malo fue antes, hay un nuevo comienzo. Y resulta ser que ellos, como estafetas de los mandatos que desde Washington se están imponiendo para cambiar las cosas, como saben que las medidas que está mandando Trump son unas medidas que no van a poder revertir y que van a traerle bienestar a la gente a la cual ellos tuvieron sojuzgados durante 27 años. Ellos quieren vender que el éxito de dichas medidas no es por Trump, sino por ellos. Y que ellos están corrigiendo una marcha que durante 27 años hicieron otros. Es decir, Jorge Rodríguez y la presirvienta interina Delcy, su hermana, quieren convencernos de que ellos son parte de un nuevo gobierno. De que ellos no estaban antes. De que todo esto fue un error. Y no, como dice la canción, nada de esto fue un error. Cuando Jorge hable del ayer, recuerde, él es parte de ese ayer. Porque en el pasado sacaban petróleo, pero para que se enriquecieran unos pocos. Y hubo un pasado también en que sacaban petróleo y unos corruptos que se decían rojo rojito, se robaban esos reales. Esa es la verdad. Habíamos varios equipos trabajando en lo que tenía que ver con los aspectos económicos, los aspectos sociales, los aspectos históricos. Este viernes, Jorge Rodríguez fue designado como nuevo ministro de Comunicación e Información. Nos conectamos con la conversación que tuvo el vicepresidente Jorge Rodríguez y el... Entonces, ¿cómo es eso que eran los de antes? Si los de antes eras tú, de eso fuera de orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Gracias por estar de vuelta. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Los verás salir enchancletados y empillamados, montados en un helicóptero y depositados en una celda. Pero ¿a qué costo? Mejor evitar, ¿verdad? Gracias por estar de vuelta. Les agradezco muchísimo a todos aquellos que han hecho la labor y la tarea y le han dado al botón de suscribirse. Suscríbete al canal y ayúdanos a seguir creciendo. Y dale me gusta al video antes, durante o después de verlo. Pero dale me gusta al video. Por eso nos ayuda muchísimo. No es una forma gratuita de agradecer que tú estés allí con los audífonos puestos mientras estás trabajando en cualquier parte del mundo y te andas riendo solo mientras tus compañeros de trabajo dicen, ¿y este de qué se reirán? Saludos a estos que me han dicho en algunas partes en Venezuela. Les quiero mandar un abrazo. Un joven que me escribió en estos días me dijo, Daniel, nosotros nos reunimos aquí, no voy a decir dónde, pero es en Venezuela. Nos reunimos aquí en casa y esperamos que sea de noche y escuchamos tu programa bajito. Nos reímos, te escuchamos, pero lo escuchamos bajito porque tenemos unos vecinos chavistas que amenazan y que ya hemos tenido problemas y por eso lo hacemos en la clandestinidad. Yo digo, bueno, gracias por escucharme en esas condiciones y por permitirme llegar a ustedes en condiciones tan duras como esa. Quiero agradecerle a toda la gente que nos escribe desde Cuba. Nosotros estamos convencidos de que caído uno, cae el otro también. Y eso es cuestión de tiempo. Gracias a los que no solamente nos ven desde Cuba, sino que además tienen la deferencia de escribirnos, diciéndonos, te saludo desde La Habana, te saludo desde Cienfuegos, te saludo desde... bueno, los que están en La Habana, el cerro tiene la llave, ya lo saben. Jorge Rodríguez debe ser un personaje lo suficientemente cínico como para ganarse el premio Nobel del cinismo, si es que acaso eso existe. Estamos hablando de un tipo que ha tenido un paso bastante caótico por la politiquería venezolana y dentro del criminalato chavista. Desde muy joven a Jorge Rodríguez se le vio la vena criminal.
Lo dicen quienes lo conocieron en sus tiempos de dirigente estudiantil. Lo dicen quienes lo conocieron en sus tiempos de médico, de estudiante de medicina y luego de médico. Lo aseguran quienes, estando en la especialización de psiquiatría, lo vieron entrar allí con malos ojos, sabiendo que el tipo era una persona bien torcida. Jorge Rodríguez fue un torcido toda su vida y lo sigue siendo. De esos torcidos que se atreve a hablar de socialismo y de igualdad, pero tiene sirvientas y le pide a sus hijos que la llamen mucamas. Tiene mucamas. La mucama. Dile a la mucama que te ayude a tal cosa. Estamos hablando de un burgués posando de defensor del proletariado. Estamos hablando de un tipo que, además de eso, es una contradicción en sí misma, cargado de frustraciones y de complejos, que sinceramente no podrá superar, ya es muy tarde, y que ha condenado además a sus hijos a cargar por el resto de su vida esa herencia asquerosa que emana los genes de un asesino y secuestrador como el papá de Jorge Rodríguez y de un delincuente como Jorge Rodríguez hijo, que ha ejecutado, dice él, una venganza por la muerte de su papá en el cuerpo de la mayoría de los ciudadanos venezolanos. Jorge Rodríguez era, para quienes no lo saben, antes de, o entra o se le conoce, y esto lo hablamos en el programa anterior, bueno, porque él se llama como su papá, él es el hijo mayor del delincuente, asesino, terrorista, guerrillero Jorge Rodríguez. Y él se convierte en una especie de figura interesante para el futuro. Siendo hijo de ese mártir, tanto a él como a su hermana se le abrieron las puertas de la Universidad Central de Venezuela. Ellos no tuvieron que pedir un cupo, ellos le dieron el cupo. Esta niña estudió en la escuela de Derecho y este estudió en la escuela de Medicina. Ellos no tuvieron problemas de cupo, ellos no tuvieron que reclamar para que les dieran un cupo, ellos no tuvieron que presentar prueba interna, ellos eran hijos de Jorge Rodríguez y había que darles el cupo. Este personaje se convierte en un ícono de la izquierda por ser hijo de Jorge Rodríguez y en los años 80 monta junto a otros delincuentes de su misma catadura el movimiento 80. El movimiento 80 era un movimiento estudiantil con el cual ellos salieron a combatirle y a quitarle la presidencia de la Federación de Centros Universitarios a los grupos predominantes de la época, que eran Bandera Roja y los restos del MIR. De hecho, el tipo al cual él le ganó la FSU, que fue Luis Figueroa, si no recuerdo mal, después fue ministro de Chávez también. Es decir, estos bichos se echaron a perder todito y estuvieron todos echados a perder y haciendo de la suya en esta etapa. Jorge Rodríguez, después de eso, no se le ve más. O sea, sí, en la medicina y todo aquello, pero en la política no. Y luego lo vemos cuando se gana el premio al cuento del año en el marco del aniversario del diario El Nacional, si no recuerdo mal, eso debe haber sido en el año 96 o 97. Y el tipo se ganó un premio en el diario El Nacional por un cuento erótico, porque él escribe relatos eróticos. Vayan y léanlo. Es todo lo que les puedo decir. Ese es su hobby, parece. Ya ustedes saben. ¿Tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo. Solamente estoy diciendo una cosa real. Pero hay algo que está ocurriendo con esta gente. Fíjense que ha reaparecido Delsa Solórzano. Seguramente es para reencontrarse con su compañerita de clases Delcy, con la cual estudió en la UCB. Y seguramente Delcy la va a poner de presidente de PDVSA. Como Delsa sabe tanto de petróleo, sobre todo de sus barriles, ahí la veremos. Pero esa organización criminal que es el chavismo intentó ser políticamente una agrupación leninista. Y ellos actúan, cuando intentan actuar políticamente, actúan por el librito. En este momento están ahogando la crítica.
Ellos no son marxistas, ellos son leninistas. Ellos están ahogando la crítica. Ellos, la autocrítica la tienen que hundir. Ellos no pueden hacer autocrítica porque si hacen autocrítica quedan al descubierto como los traidores que son. Porque engañaron a la gente durante 27 años diciéndole que estaban gobernando para los más pobres, cuando en realidad lo que querían era mantener a la gente pobre para mantenerla dependiente de la dádiva del Estado. Porque le mintieron a la gente con la enfermedad de Chávez, porque le mintieron a la gente con la famosa construcción del socialismo y le mintieron a la gente con el poderío que tenían para combatir a los gringos si osaban orar el sagrado y honorable suelo de la patria, que los gringos pisaron, sacaron a Nicolás Chancleta, se lo llevaron y estos ni cuenta se dieron ni se despertaron. Ahora los bichos siguen engañando a la gente, a su base, diciéndole que Nicolás y Cilia van a regresar, que eso ya es un hecho, que ya eso se negoció, que Trump se rindió y que los va a devolver. Siguen mintiendo. Pero en efecto, esas mentiras son expresión de sus propias contradicciones. No pueden decir otra cosa porque si dicen otra cosa, bueno, saltan las contradicciones. Y lamentablemente no hay un liderazgo político parado enfrente, que en este momento se necesitaría un liderazgo cívico, un liderazgo militar, un liderazgo empresarial que se pare enfrente a hundir en esas contradicciones a los restos del chavismo. No hay nadie diciéndole, ¿cómo osas tú, Jorge Rodríguez, a decir que los rojos rojitos fueron los que se robaron los reales si tú eras rojo rojito? ¿Cómo te atreves tú, Jorge Rodríguez, a decir que antes se robaban los reales si el antes está lleno de 27 años con ustedes destruyendo la industria y destruyendo el país? Entonces, pareciera que no existe un liderazgo capaz de eso porque resulta ser que los que dicen ser líderes políticos contrarios al chavismo se están peleando para ver quién tiene la razón, quién tiene periodistas a su favor, quién defiende más, quién se demanda quién demanda a este y quién demanda al otro, dejando perfectamente claro que ahí no hay liderazgo político. Ahí lo que hay es una manga de payasos. Porque si tuviésemos un liderazgo político en este momento, no estaríamos regalándole nada a Donald Trump. Estaríamos quitándole lo que tenemos que quitarle a los restos fúnebres del chavismo. Y eso se hace, amigos míos, en efecto, fundamentalmente, profundizando la contradicción en el bando enemigo que es el chavismo. Yo he hablado en mi libro Una mesa de tres patas de cómo esa oposición falsaria hizo lo que hizo y hace lo que hace y seguirá haciendo lo que hace por siempre jamás. Hay mucha gente que me ha dicho, Daniel, yo no me sorprendí tanto porque leí tu libro. Hay otros que me dicen, yo me sorprendí tanto que decidí leer tu libro y me sorprendí más. Ah, bueno. Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Recuerda que en España tienes que estar con todas las de la ley. Hispanidad, abogados y asesores. En España con todas las de la ley. Déjate representar por los mejores en materia de extranjería y resuelve todo lo relacionado a tu estatus migratorio en España. Con Hispanidad, abogados y asesores. El doctor Ricardo Pérez me dice que él vio a Delsa salir. Y entonces yo le propuse, mira, tú deberías hacer, Ricardo Pérez, contratar a Delcy y a Delsa. No se la contrata, mira, así estás. Y así estás. Para que no estés como ninguna de estas dos, tienes que venir con Ricardo Pérez, el mejor cirujano estético de la Florida, la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Porque hay gente que de verdad cree que se puede hacer lo que quiere en el rostro y le pasa como a Delsa, que queda con esa cara como un tambor. No, tienes que ir con un médico responsable que te diga cuáles son los límites. Dice, mira, señor, usted no puede hacerse eso porque si no le va a quedar acá como Delsa, le va a quedar la bimba como Delsa o le va a quedar la ojera como la de Delsa. Y tampoco así, ¿verdad? Cualquier ajuste que quieras hacer en tu fisonomía, déjale en manos del doctor Ricardo Pérez, el mejor cirujano estético de la Florida, la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Ni hablarte de lo que significa pasar por encima de esa desgracia que significa, valga la redundancia, el verbo to be, que mal recuerdo, ¿verdad? De bachillerato. AstroJock con su método Chunks te ayuda a hablar inglés fluido, obsesionándote con eso, que significa ir un paso adelante a la hora de hablar inglés. Todo lo que puedes hacer con el método Chunks te lo voy a explicar AstroJock. Es más, puedes verlo por adelantado. Ve a su canal YouTube AstroJock y allí descubrirás lo que significa el método Chunks y de qué manera hablar inglés fluido con las prácticas que AstroJock va a darte. Síguelo en todas sus redes como @AstroJock y ve a su canal YouTube para que te diviertas muchísimo con sus clases virtuales. Y mira, cuidado, que el mejor momento para comprar una póliza fue ayer.
Yo se lo decía siempre a Nicolás. Yo decía, cómprate una póliza porque de repente vas pronto a visitar los Estados Unidos. Ah, no, se hacían los locos. Pensaban que no era con ellos. Ahí está. Si hubiese tenido un seguro de viaje, ese carajazo que le dieron a los dos montándolos en el avión, le estuviesen pagando ahorita una indemnización, porque para eso es un seguro de viaje, Nicolás, pero no paras. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy, mañana puede ser demasiada chancleta y pijama en un helicóptero horrible. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos, póliza de seguro de viaje donde quiera que estés y donde quiera que vayas, hasta para Nueva York. Y si se trata de garantizar que tu patrimonio en los Estados Unidos quede en manos de tus herederos y no en el juicio eterno de una corte sucesoral, incluyendo cuando tienes testamento, el fideicomiso en vida, solución que te ofrece tu asesor Gustavo para que te asegures bien. ¿Qué fue lo que dijo Jorge? Vamos a ver otra vez lo que dijo Jorge, que a mí me parece interesantísimo lo que el tipo dijo. Por lo menos 6 millones de barriles diarios, por lo menos. Claro, después vinieron las sanciones, vino el bloqueo. También vinieron aquellos que desde adentro intentaron destruir la industria petrolera, los corruptos, y esa es otra cosa que quiero compartir con ustedes hoy aquí. La principal idea de la ley de hidrocarburos y su reforma es que logremos un aumento de la producción de petróleo, pero no para que se estén robando los reales producto de esa producción de petróleo, no para que se estén robando los reales del trabajo que ustedes hacen. Al que intente alguna acción de corrupción, que se preparen, Porque ¿cuál es? Desde el mismo objeto. ¿Cuál es el objeto de la ley? Lo primero que dice la ley, la reforma de la ley, es que cuando estamos hablando de la industria petrolera, no es la industria petrolera solamente, es la industria de los hidrocarburos, el gas, la petroquímica, los refinados. Gracias a refinerías como esta de Puerto La Cruz, Venezuela hoy, por primera vez en muchos años, produce el 100% de la gasolina que consumen las venezolanas y los venezolanos. Y bien pronto estaremos en capacidad de exportar gasolina también. ¿Qué vas a hacer si tú le dices a alguien, ven, invierte cantidades importantes de millones de dólares para empezar a que eso se convierta en campos maduros, pero te das cuenta que la ley impide en alguno de esos artículos que pueda venir esa necesaria inversión? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que el muchacho se te muera la barriga? No, modifica la ley, reforma la ley y que venga la plata para poder empezar a producir más petróleo. Así de sencillo. Así de sencillo. Volver legal un instrumento que son los CPP, que es la posibilidad de asociaciones con empresas privadas, nacionales o extranjeras, para que empiece a haber una importante producción de petróleo. Rápidamente, además, para que podamos construir la prosperidad. Porque la diferencia no está en cómo sacas el petróleo. La diferencia está en qué hace con esos reales del petróleo. Ahí está la diferencia. Porque en el pasado sacaban petróleo, pero para que se enriquecieran unos pocos. Y hubo un pasado también en que sacaban petróleo y unos corruptos que se decían rojo rojito, se robaban esos reales. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Mejor no hubieras dicho tanto rojo rojito y hubiera sido un poquito menos ladrón. Y me conformo con eso. Con eso me conformo. La diferencia está en que cada gota de ese hidrocarburo, cada molécula de gas, cada producto refinado que Venezuela venda, se convierte en prosperidad para la gente. Se convierte en que nuestros niños y nuestras niñas tengan asegurada el kinder, la escuela, el liceo y la universidad. Que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes no tengan que salir de Venezuela, sino que se queden aquí produciendo. Fíjense todo lo que hay. Esto es arte, esto es cine, esto tiene todo. Esto tiene drama, tiene acción, tiene lágrimas, tiene risas, tiene tragedia, tiene comedia, tiene animación. Hasta porno tiene. Este tipo en pocos minutos descubrió varias palabras.
Descubrió la palabra corrupción. Descubrió la palabra migración. Resulta ser que la gente se va de Venezuela y no se queda en Venezuela a producir porque no tienen dónde. Porque no tienen cómo. Porque el país les niega oportunidades. Descubrió además que había ladrones rojitos. Descubrió además que eso pasaba antes, que ahora no. Entonces, estamos hablando de una situación tan burda y de una cosa tan... Es la fase del cinismo, ¿no? Porque es lo que les queda. Es lo que les queda. Para empezar, no están inventando nada nuevo. El chavismo, desde su origen, ha vendido la idea falsa, demagógica, una estafa monumental, de que los problemas requieren una ley. Chávez, que se murió y no volverá, en el año 98 le vendió a la gente la idea de que todos los problemas de Venezuela se solucionaban con una pomada mágica llamada constituyente. Y él le vendió a la gente que se iba a hacer una constituyente, que iba a haber una nueva constitución y que se acababa lo que llamaba las cúpulas podridas y se acababan entonces las oligarquías y se acababa todas esas cosas y que los cogollos y que aquí venía una Venezuela donde todo iba a ser una maravilla. Una sociedad irresponsable dejó que Hugo Chávez llegara al poder. El tipo hizo la constituyente, se mandó a hacer un reglamento electoral que impidió que el 40% de la población que votó en contra de los candidatos de Hugo Chávez estuviese debidamente representado proporcionalmente en esa Asamblea Nacional. Eso está en mi libro. Con números, con cifras, con pruebas. ¿Y para qué necesitaba Hugo Chávez con el 60% de los votos quedarse con el 95% de la Asamblea Constituyente? Para mandarse a hacer una constitución a su medida. Y todos esos malditos se le hicieron. Y no solamente le hacen una constitución a su medida, sino que después que le hacen una constitución a su medida y se escoge un nuevo parlamento, en vez de permitir que el parlamento trabajara y que hiciera las leyes adaptándolas bajo el debido debate dentro de ese parlamento donde había una representación de esa oposición falsaria, ya para entonces bien estructurada, no, el tipo le pidió a esa Asamblea Nacional que le otorgara una ley habilitante para él por decreto hacer las modificaciones del caso. Y el tipo se lanzó 49 decretos leyes, entre los cuales estaba el de la ley de hidrocarburos que está vigente. Esa que este señor dice que no sirve, que es un freno para las inversiones, que tiene vacíos, que va a hacer que se les muera el muchacho en la barriga. Esa es la historia de esta ley de hidrocarburos. De eso estamos hablando. Y eso usted lo puede aplicar con cualquiera de esas 49 leyes que fueron emitidas allí. Es que es más, este tipo en estos días anunció con bombo y platillo que ellos iban a sacar una ley para eliminar las trabas burocráticas, que es una ley que a su vez la van a hacer por encima de la ley anterior que hicieron del mismo caso, que era la ley de simplificación de trámite y de no sé qué vaina más. Que creo que del año 2010 por ahí. Entonces, esta intervención de Jorge Rodríguez, donde además el tipo dice que necesitamos un país, necesitamos que vengan e inviertan aquí dinero. ¿Y por qué tienes que llamar de forma tan desesperada a la inversión? Porque ustedes quebraron la industria. Ustedes quebraron la industria. Por eso es que tienen que llamar a la inversión. Y ustedes no están llamando a la inversión, ustedes están llamando al remate. Porque a Venezuela la tienen que rematar para poder levantar la industria petrolera. La industria petrolera que ustedes destruyeron, como parte de un proyecto global de destrucción de la industria petrolera que más que tenía y le aseguraba a los Estados Unidos que al momento de tener una fuente segura de recursos de hidrocarburos iba a estar Venezuela allí. El plan, evidentemente, tanto de Rusia como China fue hacer lo posible para que esa fuente de seguridad energética para los Estados Unidos desapareciera. Esa es la verdad. Y lo vamos a seguir viendo todos estos días. Por eso es que ni China ni Rusia han salido a pegar un solo grito. Al contrario, el embajador de Rusia en Venezuela ha dicho claramente en unas declaraciones a un medio ruso que hubo traiciones internas en el entorno de Nicolás Maduro y que hubo incapacidad de manejar las armas que ellos le vendieron porque les dieron unas ametralladoras que ellos no sabían usar, que no las lograron utilizar y que fueron ineptos en la defensa del país. Ya con eso tú tienes más o menos una idea de por dónde va el asunto. Pero Jorge se afana en decir que eso es un problema del pasado, que todo eso fue antes, los de antes.
Y resulta ser que ese antes tiene 27 años, donde ellos han gobernado. Entonces a la gente se le olvida, porque la gente cree que este Jorge Rodríguez, que está de presidente de la Asamblea Nacional y de titiritero de la presirvienta, cree él, no es el Jorge Rodríguez que hemos visto todos estos años. El primer cargo que tuvo Jorge Rodríguez en el chavismo fue de vicepresidente del CNE. Después llegó a presidente, donde estuvo un buen rato construyendo ese sistema electoral fraudulento. De ahí saltó a la vicepresidencia de la República, nombrado por Chávez. Y de allí salió y saltó a ser alcalde del municipio Libertador de Caracas. Vamos a escuchar estas palabras porque nos dejan algunos datos importantes de por qué cuando él dice antes está hablando del mismo. Yo recuerdo un día de mayo del año 2011, cuando estábamos calentando los motores para la inmensa campaña, para la campaña por la vida, para la campaña por el futuro, para la campaña heroica que conduciría a la más esplendorosa de las victorias, a nuestro comandante invicto, a nuestro padre, a nuestro presidente Chávez, a la presidencia de la República el pasado 7 de octubre del año 2012. Perdón, mayo del 2012. Y estaba el presidente en ese proceso de calentamiento de motores y nos comisionó a un grupo de sus hijos para que trabajáramos en un proyecto, en una propuesta. Ustedes saben que todo candidato debe presentar ante el Consejo Nacional Electoral su plan de trabajo, su plan de acción. Y para Chávez, más allá de una propuesta de campaña, más allá de un plan, de un requisito que debía cumplirse ante el Consejo Nacional Electoral, se convirtió en una carta de navegación, en una propuesta de carta de navegación. Se convirtió también en una bitácora, en un análisis de todo lo que habíamos conseguido, en un análisis de todo lo avanzado, en una reflexión acerca de los obstáculos y cómo esa reflexión, ese análisis y esa propuesta podía proyectarse en el futuro. Por eso, el 11 de junio lo presentó ante el Consejo Nacional Electoral como el Plan de la Patria, la carta de navegación, el norte de nuestra brújula. Está hablando de 2011. De 2011 está hablando, amigos. Él está hablando de que él en el 2011 estaba en una comisión nombrada por Chávez elaborando el famoso Plan de la Patria. Estamos hablando de hace 15 años. Para que vayan sacando cuenta. Pero resulta, quizás esto se sabe poco, que días antes, yo creo que fueron unos 12, 13 días antes, habíamos varios equipos trabajando en lo que tenía que ver con los aspectos económicos, los aspectos sociales, los aspectos históricos, las propuestas. Pero como siempre hacía Chávez, él estaba trabajando su propia propuesta. Y un día, tocado por el relámpago, nos dijo, aquí está, esta es la propuesta elaborada de su puño y letra, con 5 objetivos históricos, los objetivos estratégicos, los objetivos nacionales, los objetivos específicos. Y con ese plan, ustedes lo recuerdan bien, estamos entre hermanos recordando, estamos entre hermanos compartiendo esta anécdota. Ustedes recuerdan bien que se soltó por toda la geografía de la patria a llevar su propuesta, a llevar su plan, a desarrollarlo junto al pueblo. Cuántos discursos en cuántas actividades de campaña, ruedas de prensa, actos, le sirvieron a nuestro padre para discutir con su pueblo acerca de este plan de la patria. Y como siempre hizo, y como siempre hace, y como siempre hará el pueblo de Venezuela,
el 7 de octubre le dijo, sí va Chávez, sí va, apruebo el plan de la patria. Acaban de escuchar ustedes una confesión. Este tipo hace 15 años, porque él habló del 2011, este tipo hace 15 años estaba en un equipo de trabajo para elaborar la propuesta sobre lo que se iba a hacer en materia económica, en materia tal y más cual. Entonces, si el país quebró, ¿cómo puede este hombre que estuvo en la planificación de los que la quebraron y que formaba parte del equipo de quienes la quebró, veniendo a decir ahora que no, que es que antes las cosas se hicieron mal? Bueno, claro, las hiciste tú. Tú eras uno de los que estaba haciéndolo mal. Pero no, bueno, pero él habló de cuando Chávez, no cuando Maduro. Ah, mira. Este viernes, Jorge Rodríguez fue designado como nuevo ministro de Comunicación e Información, cargo que ocupaba Ernesto Villegas, quien ahora estará al mando de la cartera de la Cultura. Los anuncios fueron realizados el día de hoy por el presidente de la República, Nicolás Maduro. El Ejecutivo informó que Estela Lugo asumirá el cargo de ministra y jefa del territorio insular y Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, estará al frente del comando de la campaña de la candidata de la alcaldía al municipio Libertador, Erika Faría. Entonces, vamos a volver atrás. El señor Jorge Rodríguez dice que los de antes se robaban los reales. ¿Ustedes escucharon eso? ¿Lo escucharon bien? Ahorita lo vamos a volver a escuchar. El señor Jorge Rodríguez dice que los de antes se robaban los reales. Como si él no estaba en ese antes, como si él no forma parte de ese pasado, como si él no estuvo en el gobierno de Chávez y en el gobierno de Maduro con más de un cargo, en varios cargos. O sea, él no puede decir, yo estaba en la alcaldía. No, no, no. Tú estuviste en la presidencia, en la vicepresidencia del CNE, en la presidencia del CNE. En la vicepresidencia ejecutiva. Estuviste en la alcaldía del municipio Libertador. Estuviste en el Ministerio de Comunicaciones. Estuviste en la vicepresidencia. Con Chávez y con Maduro. Con Chávez y con Maduro. Por cierto, cuando estuvo con Maduro, rescatamos esta cosa bellísima, mira. Nos conectamos con la conversación que tuvo el vicepresidente Jorge Rodríguez y el canal RT más temprano. Escuchemos las declaraciones del vicepresidente Jorge Rodríguez. Muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme con la comunidad internacional. Queremos informar que la mañana de hoy un pequeño grupo de militares, traicionando su palabra empeñada de defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, traicionando su honor, se apostaron en una calle del este de la ciudad de Caracas en un intento de perpetrar un golpe de Estado contra el orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. De inmediato, los factores de la ultraderecha violenta que vienen anunciando planes contra la paz y contra la tranquilidad del pueblo de Venezuela se unieron a este intento fallido de golpe de Estado. Debo decir que, exceptuando la presencia de estos 2 docenas de militares en una calle del este de la ciudad de Caracas, el estado del país es de absoluta y completa normalidad. Todas las unidades militares absolutamente plegados al orden constitucional y a su comandante en jefe, que es el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Todo el pueblo de Venezuela absolutamente en paz, defendiendo su derecho a la paz, su derecho a vivir en democracia como lo ha venido haciendo hasta ahora. Hemos convocado a que todo el pueblo se dirija al Palacio de Miraflores para, de manera pacífica, defender la Constitución y defender la democracia venezolana. Debo decir que la tranquilidad que se vive en todo el país es la respuesta más contundente que se le está dando al golpismo, que se le está dando a esta ultraderecha que solo piensa en la violencia, que solo piensa en la muerte, que solo piensa en el mal, que solo piensa en obedecer las órdenes que le dictan desde sus amos del norte.
desde sus amos del norte. Desde sus amos del norte, dice Jorge. Chicos, qué vueltas da la vida, ¿verdad? Este Jorge que hablaba de la oposición golpista rendida a los intereses de los Estados Unidos es hoy uno de los chancleteados que lleva junto a su hermana, nada más y nada menos, la labor genuflexa de rendición del chavismo ante los designios del jefe político de facto de Venezuela, que es Donald Trump. ¿Quién está obedeciendo hoy los mandatos de Donald Trump? Jorge Rodríguez y su hermana. Entonces, este resumen, esta revisión, a mí me pareció importante hacerla, porque yo estoy viendo que lamentablemente porque esto fue un rolling, esta declaración de este bicho, que ya la vamos a repetir, porque es que hay que repetirla, fue un rolling que se le fue entre las piernas, que no se le puede ir entre las piernas a la sociedad democrática venezolana. Aquí estamos hablando de unos tipos que rendidos, capitulando, aterrorizados, porque les iban a limpiar la cachaza el 3 de enero ellos también. Los tipos le dicen a Trump: lo que usted diga, díganos lo que usted diga. Se olvidaron de todas las canciones Ali Primera, se olvidaron de toda el discurso panfletario, se olvidaron del imperialismo yanqui, se olvidaron hasta del color rojo, se olvidaron. Porque inclusive están denunciando los rojos rojitos. Es decir, hasta se sacudieron el color rojo. Siendo así las cosas, amigos, yo creo que es necesario que nosotros veamos esta contradicción. Que nosotros veamos a estos tipos ahora pintándose como que no, que ellos no fueron, que fue el gobierno anterior. Es decir, ya entregaron a Maduro a su suerte. Cosa que va a ser muy interesante, porque aquí se está jugando una situación bien particular. ¿Qué pasa si el chavismo a lo interno de Venezuela decide, Jorge, Delcy, la presirvienta y esta gente, deciden dejar de defender a Nicolás Maduro y deciden dejar de hablar de su regreso? Si lo abandonan a su suerte, ¿qué podría pasar? Bueno, Nicolás Maduro tiene en este momento muchísimo poder sobre todos ellos también. Porque si a Nicolás Maduro le da su gana de ponerse a colaborar y echarle la paja a todos, amigo, adiós lo que te pagaste. No por lo que pueda decir que todo va a ser verdad si él decide echarle la paja a todo el mundo. No, es por el golpe moral que eso significaría para el chavismo, que dice que este señor está secuestrado y que ellos lo quieren de vuelta y que devuélvanmelo. Luego hay otra situación bien interesante que yo creo que debemos ponerle el ojo y que de algo nos enteraremos en algún momento, que es el caso de Cilia Flores. Todo el mundo está pendiente de Nicolás, pero nadie habla de Cilia. Todo el mundo sabe dónde está preso Nicolás, pero no sabemos las características de la prisión de Cilia, que está por cumplir 70 años y que además de eso tiene unos problemas de adicciones que le quedaron de cuando sus sobrinos estaban presos y que, bueno, ya quedó dependiente de los fármacos. Entonces, por eso es que deben andar con ese síndrome de abstinencia, bueno, desatado deben andar. Pero, amigos, estos son temas que hay que poner sobre la mesa. Estas contradicciones, estas patrañas de Jorge Rodríguez, hay que sacarlas para la calle y hay que sacudírselas. Y hay que mostrárselas principalmente al chavismo, a los chavistas de a pie. Porque usted, señor chavista, que me está viendo también escondido, o que me está viendo porque siente que aquí algo le verán a decir, porque usted le da rabia que le digan las cosas, pero se da cuenta de que en Venezuela la televisión no se las dicen y por eso usted prefiere venir para acá. Yo quiero que usted me diga hasta cuándo usted va a aceptar que le vean la cara de poseta. A usted le dijeron que Venezuela no se estaba cubanizando. Ahí quedaron 32 soldados cubanos protegiendo a Nicolás Maduro el 3 de enero. A usted le dijeron que Chávez estaba fino, que Chávez estaba curado, que lo vieron trotando en el piso 5 del hospital militar, que Chávez trotó, que esta mañana echó 5 sin sacarlo, que esta mañana no, que después se comió 3 hallacas de chicharrón, aquí este chicharrón, y que después se puso a jugar ping pong y que todo está bien. Y Chávez estaba más... Amigo, estaba más muerto que los muertos. Porque estos bichos, ya tú sabes. Ya tenía rato ese bicho podrido. Y a usted le seguían diciendo que Chávez estaba firmando decretos. Después le dijeron que Nicolás iba a resistir hasta último momento. Y que aquí no se rendía nadie. Y que ellos iban a tener el Vietnam suramericano si los Estados Unidos osaban entrar a Venezuela.
15 minutos y se acabó. Ya que nadie habla de Vietnam suramericano, ya que nadie habla del Esequibo, ya que nadie habla de devuélvanlo ya eso se acabó. Ya que nadie grita ni una gota de petróleo, ya eso se acabó. Entonces, si le mintieron en todas esas ocasiones, estimado señor chavista de base, le pregunto yo a usted, ¿por qué esos bichos que le mintieron todos estos años le van a estar diciendo la verdad ahorita cuando le dicen que Maduro va a volver? Cuando le dicen que fue un secuestro y no una entrega controlada hecha por ellos mismos. ¿Cómo pretende usted creerle a los bichos que le mintieron sobre la salud de Chávez, que le mintieron sobre la invencibilidad y la guerra civil, la guerra popular, el paro general y una gota más de petróleo? Si los gringos entraron, se llevaron a Nicolás y a usted le dicen ahora que ellos no fueron los que lo entregaron. Y además de eso, le siguen vendiendo petróleo a los Estados Unidos más que antes. Le piden, cómprame más, trae dinero, dame dinero y reactiva la industria. Quédate con todo esto si quieres. Y le dicen a ustedes que son antiimperialistas y antiyanquis. La culpa la tienen ustedes, que ustedes son los que se dejan ver la cara de poseta. Yo no acepto ese mojón. ¿Ustedes lo van a aceptar? Ah, bueno. Allá ustedes con eso, ¿oyeron? Allá ustedes con eso. En todo caso, yo sí les digo una cosa. Mira, a Escocia no vas, Nicolás. Yo creo que Nicolás se va a arrepentir mucho de no haber aceptado la salida elegante que le estaban ofreciendo. Porque pudiste haber ido a Escocia, pero bueno, así eres tú. Ahí estás, pudriéndote de frío en Nueva York. Hablemos de cosas en castellano. Organiza tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. La maravilla de conocer un paraje nuevo y llevarte ese recuerdo maravilloso, tomarte unas lindas fotos, grabar unos chéveres videos allí, ir a los Highlands, conocer tantas cosas bonitas, todos los lagos, ir a las destilerías, conocer el proceso del whisky, entender por qué el whisky y de qué manera. Hablemos de cosas en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Ni hablarte de lo que significa Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, Eduardo Villegas puede ayudarte a entender lo que significa el proceso de la comunicación efectiva y a prepararte para ese evento especial, para esa situación especial que tienes en tu trabajo, para esa exposición que tienes muy pronto y que quieres hacerla con estilo y de manera exitosa, o para la comunicación cotidiana que tienes en tu trabajo, en tu actividad académica, en tu vida cotidiana. Con Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Síguelo en Instagram, @coach_Eduardo Villegas. Tengo que decirles que declarar los impuestos en los Estados Unidos no es cualquier cosa, pero muchísima gente se confunde porque declarar no es pagar. Cuando tú declaras, tienes que calcularte si te toca o no te toca pagar. Si no te toca pagar, muchas veces te toca más bien un reembolso. Ese reembolso puede tardar entre 3 y 4 semanas. A menos que tú declares tus impuestos con la gente de Easy Tax to Go. Ahí te puede salir inmediatamente hasta $6,000 de reembolso con el programa Easy Advance. Comunícate ya con la gente de Easy Tax to Go, que su analista estrella Merangel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García están listos para ayudarte en el camino de tu declaración de impuestos y tu reembolso automático cuando declares con el sistema Easy Advance. Me han vuelto a preguntar, Daniel, ¿cómo es la cosa ahí? ¿Cómo estás haciendo tú? Porque está fuerte, Daniel. Oye, ¿qué hiciste? No se trata de operarte, no se trata de hacer dieta, no se trata de que tienes que tener disciplina, que tienes que hacer la dieta tal. Se trata de comprender el proceso completo. Se trata de entender lo que significa una alimentación correcta. Una alimentación correcta, porque la alimentación no es buena ni mala, no es la alimentación correcta la que necesitas. Se trata de entender el proceso de adelgazamiento, se trata de entender el proceso de preparación física y adecuación física para estar en efecto y mantener tu figura como la quieres tener. Se trata también de entender que no hay medicamento mágico, que el semaglutide, el Ozempic, el Wegovy y todas sus variantes es un medicamento que te ayuda, pero tú tienes que hacer un trabajo importante. ¿Y cómo lo hago? Es que yo necesito a alguien que me guíe. Julio Ramón Pérez es el hombre. Julio Ramón Pérez se pone contigo en el sitio donde se tiene que colocar para ayudarte a entender tu proceso adaptado a ti, con lo que te dice tu trainer, con lo que te dice tu médico, con lo que te dice tu nutricionista. Vas a empezar el proceso para la operación bariátrica. Ya saliste de la operación bariátrica, saliste del embarazo, saliste de alguna situación que te hizo modificar tu peso y quieres recuperarlo y necesitas a alguien que te acompañe en ese proceso. Ese es Julio Ramón Pérez. Julio Ramón Pérez, síguelo en Instagram, @Julio Ramón Pérez. Es que lo de Jorge es tan gracioso que yo quiero volverlo a escuchar. De verdad.
Porque el tipo dice unas cosas que yo lo que digo es, no, esto es un mamador, esto es un comediante. Por lo menos 6 millones de barriles diarios, por lo menos. Claro, después vinieron las sanciones, vino el bloqueo. También vinieron aquellos que desde adentro intentaron destruir la industria petrolera, los corruptos. Y esa es otra cosa que quiero compartir con ustedes hoy aquí. La principal idea de la ley de hidrocarburos y su reforma es que logremos un aumento de la producción de petróleo, pero no para que se estén robando los reales producto de esa producción de petróleo, no para que se estén robando los reales del trabajo que ustedes hacen. Al que intente alguna acción de corrupción, que se preparen, que se preparen. Yo creo que el que se tiene que preparar, y con esta nos vamos, porque de verdad, ¿no? Yo creo que el que se tiene que preparar es el venezolano común. Los venezolanos tenemos que prepararnos para empezar a zapatearnos a estas lacras, porque no puede ser que... Y te dirán, no, bueno, pero es que metieron preso en la Isami, y Rafael Ramírez tiene un juicio y el otro. Y usted me va a decir a mí que 10 personas se robaron 200.000 millones de dólares. Usted me va a decir a mí que 10 personas acabaron con la industria petrolera. Fíjate tú algo que está ocurriendo. Yo creo que esto es importante que yo lo diga. Ya yo lo he dicho en otras ocasiones. Aquí hay unos trabajadores de PDVSA, de la PDVSA roja rojita, de la PDVSA chavista, de la PDVSA que el chavismo destruyó cuando expulsó de la industria a 22.000 trabajadores en el año 2002 y 2003. En aquella época votaron ese poco de gente y habían unos zamuros, unas lacras que aprovechando la desgracia de trabajadores de PDVSA, fueron y se presentaron a trabajar allí. ¿Y por qué los dejaron trabajar? Porque eran chavistas, porque no estaban en la famosa lista maizanta que los marcaba como opositores, porque no habían estado en la anterior industria, ni se habían pronunciado en contra del chavismo, porque no hacían activismo político en contra del chavismo. Eran chavistas. Entonces resulta ser que hay un poco de gente que está presa de esa PDVSA. Resulta ser que hay un poco de gente de esa PDVSA que construyó el chavismo, que les han negado sus prestaciones, que les han negado el acceso a su seguro, a su ahorro, a un sueldo digno, etcétera, que los han atropellado. Y hay unos presos de esa PDVSA chavista. Hay un poco de gente presa. Y la familia no denunciaba porque no denuncia porque va a ser peor. Entonces ahora, como llegó Papi Trump y mandó a sacar a los presos políticos, entonces andan por ahí pidiendo que por favor vamos a visibilizar el caso. Y yo les pregunto lo siguiente, ¿qué hay que visibilizar? Que ustedes se aprovecharon de la desgracia de unos compañeros de ustedes que el régimen expulsó y los puso a ustedes mediocres en esa industria. Y ustedes estuvieron allí comiendo y callando. Y en medio de una sacudida, ustedes terminaron presos. Y ahora nosotros tenemos que pedir por la libertad de ustedes. No, que pida el chavismo. Que pida a su familia. Yo no voy a pedir por ningún chavista preso. Que se queden presos. No me interesa. No me importa. No me importa. Yo exijo la libertad de todos los presos políticos, sí. Pero yo no voy a salir a pedir la libertad de ningún chavista. Todos los presos políticos también. Ah, bueno, sí. Yo no quiero que una persona esté presa por su forma de pensar. Yo no quiero que una persona esté presa. Pero yo salir a pedir que fulanito de tal, que era chavista, salga preso. No. Yo sí voy a pedir por nombre y apellido que liberen a los presos políticos civiles y militares. Pero sobre todo aquellos comprobados patriotas, que son esos militares que con sus acciones para sacar a Maduro con una solución armada nacional, lo que querían era evitar que llegara una solución extranjera como la que llegó el 3 de enero. Por lo tanto, su calidad y su nivel de patriotismo ha quedado demostrado en el tiempo. Sin duda alguna. Una amnistía general con libertad plena para todos es lo que se requiere. El joven Juan Freites del Estado Vargas, todavía quedan presos del Estado Vargas. El joven Juan Freites, que era el jefe de 20 Venezuela en el Estado Vargas, es un joven que yo puedo decir sinceramente que no tengo nada malo que decir de él, que su familia es una familia honorable, que ha sido siempre una persona tranquila y una persona que no hay nada que se le pueda reclamar a nivel personal. Sigue estando preso y ya va para 2 años. Y a mí a veces me sorprende muchísimo ver cómo hay gente que pertenece a partidos políticos y nadie se acuerda que ellos están presos. Ni hablar de los propios militares.
que sus propios compañeros parece que no les interesa ni les importa que tengan presos políticos uniformados, ni hablar de casos como mujeres que las metieron. Hay un caso de una señora que metieron presa estando embarazada, la señora la sacaron a que pariera y la devolvieron para la cárcel con el niño. ¿Qué dice la izquierda feminista sobre eso? Nada. ¿Qué dice la presirvienta siendo mujer? ¿Qué va a decir ella? Nada. Ahí los tienen a la gente presa. Esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa lo que estamos viendo. Pero vuelvo y repito, hay que profundizar las contradicciones en el bando enemigo. Estos bichos le están mintiendo a la gente diciendo que los ladrones eran los de antes, porque los de antes son ellos. Y quizás no están mintiendo cuando dicen que los ladrones eran los de antes. Están mintiendo cuando dicen que ellos no estaban antes, porque ellos estaban allí. Rafael Ramírez no era autónomo. Ahí robó todo el mundo. Ahí todo el mundo hizo las mismas vagabunderías. Y además de eso, dice, no, antes. Se robaba el dinero. Pero si Delcy Rodríguez tiene como 5 años encargada de PDVSA. Delcy y Padrino López. Entonces, ¿cómo es esta vagabundería? ¿Dónde está el liderazgo político que pregunta esto? Bueno, no hay liderazgo político. Nos toca a nosotros los ciudadanos. Nos toca a nosotros los ciudadanos decir esto a cada momento. Estos bichos dicen que los de antes robaban, pero los de antes eran ellos. ¡Tú, Chávez! Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez